Bueno, entonces seguimos con lo que estábamos diciendo, estamos hablando de la materia y las medidas de la composición de la materia, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a ver ahora. La composición de la materia, vamos a empezar a abordar la relación digamos, que tiene que ver con los átomos. Y si los átomos se combinan para crear moléculas, acá ustedes ven un GIF que yo he compartido de cómo se produce la creación de las moléculas a través de la unión de los átomos, ¿sí? ¿Qué preguntas podemos hacer acá? ¿Por qué se unen los átomos? ¿Cuáles son las fuerzas que permite que esto suceda? ¿Por qué se mantienen unidos? Porque podrían unirse y desarmarse y no ser estables. Hay dos conceptos fundamentales en química y están relacionados con la estabilidad y la reactividad, y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? Fíjense que los ejemplos que ustedes ven acá son átomos de oxígeno, pero están combinados de distinta manera. Fíjense que acá tenemos un solo átomo de oxígeno, acá dos átomos de oxígeno que se han unido, entonces forman una molécula, ese es el oxígeno molecular, es el oxígeno que está en la atmósfera, y tenemos tres átomos de oxígeno formando una molécula triatómica, que es el ozono. Lo interesante de analizar acá es que el mismo ente químico que es el átomo, unido de distintas maneras, forma sustancias que son totalmente distintas. Si ustedes buscan, por ejemplo, las propiedades del ozono, son muy distintas a las propiedades del oxígeno. Y este oxígeno solo como átomo también. Este oxígeno solo como átomo no existe, no es estable, por eso el oxígeno que nosotros encontramos en la atmósfera es diatómico. Hay algunas teorías muy actuales que dicen, parten de una discusión, de que si existen las moléculas monoatómicas, así que a esta molécula se le llama molécula monoatómica o es un átomo, ¿sí? Esas tres formas en que encontramos el oxígeno se llaman formas alotrópicas. ¿Qué significa? Que son formas que contienen o están compuestas del mismo tipo de átomos, pero que forman sustancias distintas, ¿sí? Todas estas sustancias son distintas, entonces dependiendo de la agrupación o la combinación que tengan estos átomos para formar estas moléculas, vamos a obtener formas alotrópicas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, eh, es el del carbono. Hay más formas alotrópicas del carbono. Acuérdense, no sé si han escuchado ustedes hablar de la nanotecnología. En la nanotecnología, por ejemplo, eh, estructuras como los fullerenos, los grafenos, ¿sí? También son formas alotrópicas. Estas que tenemos acá, ¿cuáles son? El grafito y el diamante. ¿Han escuchado hablar de estas dos sustancias? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, cuáles son las propiedades del grafito? El grafito es la sustancia que conforma, por ejemplo, la punta del lápiz. Se usa también como lubricante, los lubricantes grafitados, ¿sí? Por ejemplo, para lubricar las cadenas de las motos, ¿sí? Quiere decir que me hace pensar en qué tipo de sustancia. Una sustancia que es blanda, una sustancia que es brillante, ¿sí? Que es una característica interesante de analizar para el carbono, que es un no metal, y en realidad nosotros conocemos que los metales brillan, no los no metales, lo vamos a ver más adelante. Si es lubricante, quiere decir que hay posibilidad de que una capa fluya sobre otra, y eso también tenemos que verlo a partir de la estructura química, ¿sí? Y la configuración electrónica que la vamos a ver. En cambio, si nosotros comparamos con las propiedades del diamante, el diamante es absolutamente duro, em, tiene muchos vértices, ¿sí? Fíjense que nosotros podríamos decir que es lo contrario a las propiedades que estamos diciendo del grafito. ¿Y cómo puede ser si están formadas todo por átomos de carbono? Entonces también estas constituyen las formas alotrópicas del carbono. Entonces acá tenemos una definición interesante que dice: la sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida y propiedades características. Entonces aquí hemos definido nuestra primera idea estructurante. Ideas estructurantes, cuando digo ideas estructurantes me refiero a ideas que van a estructurar nuestras formas de entender la química. Son digamos, son esas formas de materia que tienen una composición definida, pero que tienen características definidas. Ahora nosotros tenemos que empezar a preguntarnos sobre los porqués de esas características, ¿sí? Entonces ahora estamos en condiciones de definir qué son las sustancias puras. Fíjense que, como lo dicen las palabras, en la ciencia las palabras son ayudantes, son indicadores y son señales. Entonces hay que escucharlas, hay que estar atentos. Cuando hablo de sustancia pura, como lo usaríamos en la vida cotidiana, estoy hablando de una sustancia que está pura, es decir, que no hay una mezcla, ¿sí? Entonces,
nosotros vamos a trabajar mucho con este concepto, con esta idea, que es sustancia pura. Son sustancias que se componen exclusivamente del mismo tipo de partículas. ¿Qué significa? Cuando yo hablo de partículas en química, estoy hablando de iones, de átomos o de moléculas. ¿Sí? Los átomos ya los conocemos, las moléculas dijimos que eran las combinaciones de esos átomos. Acá en los GIF pueden verlos claramente, dos átomos que se están combinando. Acá este átomo, y por este lado los iones. Los iones son átomos, ¿sí?, que están cargados. Pueden estar cargados positivamente o negativamente. Esto vamos a verlos más adelante se denominan cationes cuando tienen carga positiva y aniones cuando tienen carga negativa. ¿Sí? Ya vamos a dedicar un videito exclusivamente a hablar un poquito de ellos cuando los necesitemos. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Entonces, hasta ahora la idea que hemos construido hasta ahora es la de sustancia pura. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias puras que conocemos en la vida cotidiana? Ahora vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Sí? Nosotros podemos hacer otro tipo de clasificación como sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. Es decir, en la vida cotidiana, todo lo que son las sustancias puras quiere decir que es una sustancia que solamente está compuesta de esa sustancia. Por ejemplo, si nosotros hablamos del agua destilada, ¿por qué no digo agua de canilla? Porque el agua de canilla no tiene solamente agua, tiene sales, tiene cloro. Pero el agua destilada, es una sustancia pura, solamente hay agua. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hablo de, no sé, por ejemplo, de el cobre, ¿sí? Pensando en el cobre absolutamente, eso también es una sustancia pura. Entonces vamos a ver ahora qué tipo de sustancias puras hay. Nosotros vamos a decir que hay sustancias puras simples, fíjense, y sustancias puras compuestas.